¿Realmente puede sostener el presidente Donald Trump que Argentina y Brasil están intencionalmente devaluando su moneda, afectando a la manufactura estadounidense y también a los agricultores estadounidenses? Carlos Asilis, de Globista Investments, nos respondió. Por lo general, los países que ejecutan medidas devaluatorias con una intención de mercantilista lo hacen en un trasfondo de estabilidad financiera. Por lo general, no realizan este tipo de acciones en un contexto de inestabilidad financiera y económica. Entonces, esta tesis o este mensaje, esta tesis que ha sido acogida por el presidente Trump, no registra con la realidad económica que están atravesando Brasil y Argentina. Argentina está atravesando por un periodo sumamente desafiante, donde un escenario de cesación de pagos de su deuda conlleva una altísima probabilidad. La moneda ha tenido una devaluación muy elevada como consecuencia de esta preocupación de una cesación de pagos, ¿no? Una quiebra financiera. En el caso de Brasil, tenemos una economía que en los últimos años ha tenido una de sus peores recesiones en más de 100 años, y este año del 2019 la economía apenas crece un 1%, y en un contexto global donde las divisas de muchos países han estado debilitándose. Entonces, no existe el trasfondo dentro del cual uno pueda alegar de una manera contundente que estos países están devaluando su moneda por diseño, sino más bien que las monedas se están devaluando como consecuencia de presiones que está recibiendo la macroeconomía de Argentina y de Brasil. En la historia, Carlos, en los tiempos de la crisis financiera, para traer una comparativo, ahora sí, no, pero en el pasado sí tenemos ejemplos y sí tuvimos ejemplos en la región. Sí, bueno, evidentemente en los países cuyas economías dependen de las exportaciones en un alto grado, sí se benefician por devaluaciones de sus monedas en el corto plazo, siempre y cuando los niveles de deuda de estos países sean relativamente bajos. ¿Por qué? Porque si devalúas tu moneda, aun cuando exportas una gran parte de tu economía, es decir, las exportaciones representan una parte importante de tu economía, si el país tiene mucha deuda en dólares, es muy peligroso devaluar tu moneda, porque puede llevar a la quiebra de muchas empresas, incluso del propio Estado. Entonces, en la coyuntura actual, cuando la comparamos con la coyuntura, con otros periodos de la historia, donde sí ha habido devaluaciones importantes, en esas coyunturas, en esos casos anteriores, los niveles de deuda pública y deuda externa eran mucho más bajos. En la actualidad, los niveles de deuda corporativa denominadas en dólares y deuda pública denominados en dólares en Latinoamérica son altos, especialmente en la Argentina. Entonces, los beneficios de una devaluación por diseño, es decir, por decisión propia, no que la devaluación sea resultado de presiones de esta crisis macroeconómica que tiene Argentina, no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido económico uno definir la devaluación del peso argentino de estos últimos meses como el resultado de una acción intencional por parte de Argentina, y lo mismo del caso brasileño. Analizando el tuit de Trump, habla de esta noticia, de esta presión adicional nuevamente contra estos dos países. Dice, porque no es bueno para nuestros agricultores, sector al que el año pasado y ya les inyectó una masiva cantidad de miles de millones de dólares en vista de el efecto que ha tenido la tensión comercial con China. Así que ese es el primer matiz. El segundo es que habla de Jerome Powell también debería actuar, dice Trump, para que estos países no tomen más ventaja de nuestro dólar fuerte. La intención de Trump aquí. Sí, bueno, evidentemente cuando uno hace un recuento de la postura del presidente Trump de cara a que el Banco Central norteamericano debería recortar tipos de interés en un contexto donde la tasa de desempleo en Estados Unidos es mínima y donde vemos que la economía sigue expandiéndose a pesar de todos los problemas que existen en el mundo, eso no representa nada más que una presión política
en un contexto, obviamente, donde el presidente, el incumbente, está buscando su reelección. Entonces, eso es básicamente la lectura, la única interpretación lógica que se desprende del comportamiento del presidente Trump de cara a presionar a la Fed de recortar tipos de interés. No debemos de olvidar que el euro, en relación al dólar, está cotizando al día de hoy, a finales de diciembre, a casi niveles mínimos del año, ya a punto de romper el 1.10, cerca del entre 1.10 y 1.11. Entonces es un fenómeno global, particularmente en relación al dólar contra el euro. Pues. Al final de cuentas, Estados Unidos, el comercio con Latinoamérica es mínimo en comparación con el comercio que tiene Estados Unidos con Canadá y la eurozona, sí, y China en tercer orden. Ok, pensando en su reelección, apuntando a los agricultores, Donald Trump, te agradezco, Carlos. No, a ti, Gabriela, gracias.